primero nosotros tenemos que conocer cuáles son los números reales, qué subconjuntos tiene, porque fíjense, lo más importante inicialmente es saber de qué tipo de números estamos hablando cuando vamos a hacer una operación, porque de eso depende el método que se utiliza para sumar, restar, multiplicar o dividir. Tienen su propia forma dependiendo de a qué conjunto pertenezca. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a presentarles por acá la pizarra. Les recuerdo a todos, ¿verdad? Mantener sus cámaras encendidas en todo momento para que puedan cumplir con las normativas de la clase, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner por aquí el tema. El conjunto de los números reales. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez cómo surgen los números. La respuesta es que los números surgen como una necesidad del ser humano de realizar ciertas tareas o de poder, pues, abstraer ciertos conceptos de su trabajo y de la naturaleza. Por ejemplo, los números más sencillos con los cuales uno puede trabajar son los números naturales. Los números naturales normalmente se representan con una letra N. Si en alguna ocasión usted se encuentra con una letra muy parecida a esta, ¿eh? Usted va a leer a veces en el libro que le dicen pertenece al conjunto N. Entonces, usted debería de entender de que ese número o ese conjunto de números del cual están hablando pertenece a los naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Pues los números de contar. Solo hay una disyuntiva en cuanto a los números naturales. Los expertos no se terminan de poner de acuerdo si el cero pertenece a los naturales o no. ¿A qué se debe esta duda? A que, bueno, no todas las civilizaciones han conocido el cero. ¿Sabían eso ustedes, verdad? No, que habían algunas civilizaciones del pasado que empezaban a contar desde uno. Uno, dos, tres, cuatro. Esos números que le enseñan a uno cuando va al kinder, cuando va a la escuela. Los números de contar, esos son los números naturales. Entonces, digamos pues que forman un pequeño grupo lo vamos a poner por acá, los números naturales, ¿verdad? Dentro de los naturales, pues están los que yo ya les decía, ¿verdad? Digamos que por aquí, pues, está Nosotros, para simplificar el asunto y para ponernos de acuerdo, vamos a incluir a el cero dentro de los naturales. Voy a poner aquí puntos suspensivos porque no los vamos a poder escribir a todos, ¿verdad? Pero ustedes ya entienden a qué conjunto de números estoy haciendo referencia cuando les hablo de los naturales. Lo que pasa es que un poquito más adelante
vamos nosotros pues a necesitar, vamos a ver que los números naturales no son suficientes para resolver los problemas que van surgiendo a medida que el hombre va avanzando en la civilización. Problemas tan sencillos como tratar con fracciones, con las partes de algo y no con el todo, pues ya hacen que los números naturales no me sirvan, ¿verdad? Cuando yo tengo que tratar con una fracción, con una parte de algo. Y es ahí donde es necesario que entre un conjunto más amplio de números. ¿Sí? Un conjunto más amplio que son los números racionales. Los números racionales normalmente son representados por la letra Q. ¿Quiénes están ahí dentro de los números racionales? Por supuesto, todas las fracciones. Cualquier número que se pueda representar en la forma A sobre B pertenece, en efecto, a los números racionales. Entenderán ustedes que los racionales son un superconjunto de los naturales. Veamos qué quiero decir con esto. A ver, a lo que me refiero es que podríamos representar las relaciones que hay entre ellos de la siguiente manera. Los naturales están contenidos adentro de los racionales. Así. ¿Qué quiere decir eso? Que todo número natural es a su vez un número racional. Pero existen racionales que quedan por aquí que no son números naturales. ¿Ok? Aquí también, dentro de los racionales, debemos de considerar a los números decimales, pero no a todos. ¿Qué tiene que pasar para que un número decimal sea considerado un número racional? Tiene que ser un número decimal o bien exacto o bien infinito, pero periódico. ¿Les parece si recordamos estos conceptos de números decimales? Lo que sucede es que hay números decimales que tienen infinitos dígitos después del punto. El hecho de que sean infinitos no es el problema, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que no sean periódicos. Hay números que tienen hay números decimales o números en general que tienen una representación decimal infinita, pero son racionales. La clave en sí, la clave está en que se pueden escribir en la forma A sobre B, donde A y B son enteros. ¿Ok? De hecho, pues, para ser sinceros, no he definido todavía los enteros, que son un conjunto intermedio. Vamos a ver si ajusto esto. Voy a hacer ese pequeño arreglo por aquí. Fíjense que todavía hay una clase intermedia.
que son los números enteros, que normalmente están representados por la letra Z. ¿Cuáles son los enteros? Bueno, los enteros también son un superconjunto de los naturales, como ustedes lo ven acá. Aquí en los enteros se incluyen estos números, los de contar, pero también los números negativos. Es decir, aquí tenemos a negativo 1, negativo 2, a negativo 3. También está el 0 y también están los positivos, etcétera. Esos son los números enteros. Entonces, esos se encuentran por aquí. Son a su vez un superconjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque los naturales pertenecen a ellos. Aquí están, ¿verdad? Los naturales son esta partecita de aquí para allá. Pero aparte de eso tenemos todos los negativos. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, etcétera. Todos los negativos que usted quiera. Entonces, son un superconjunto. Los naturales quedan contenidos en los enteros. Y a su vez, los números racionales son un superconjunto de ellos dos, porque los racionales son cualquier número que se puede expresar de la forma a sobre b, donde este numerito de aquí arriba, que normalmente le llamamos numerador, y este de aquí abajo, que normalmente le llamamos denominador, son números enteros. O sea, son algunos de estos, pero ahora tienen la forma a sobre b. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que los enteros están contenidos dentro de los naturales? Porque cualquiera de estos números se puede escribir de esta forma. Usted dirá, pero ¿y el 1 cómo lo escribo de esta forma a sobre b? Pues bien facilito. Si usted pone, por ejemplo, 1 sobre 1, eso es 1, nada más que tiene una forma racional, ¿verdad? Pero al final, ¿cuánto es 1 entre 1? 1. Es la misma cosa, ¿verdad? Y así con cualquiera de los otros números. Usted puede representar cualquier entero simplemente poniéndole un 1 en el denominador. Por ejemplo, ¿por qué el negativo 2 es un número racional? Si usted dice, no es una fracción. No es una fracción, pero pudiera escribirlo como una fracción. Mira, ahí lo tiene. Negativo 2 sobre 1. ¿Y cuánto le da cuando usted divide un número por 1? El mismo número. Entonces, es esa misma razón por la cual algunos números decimales pertenecen a los racionales. La razón es que se pueden escribir en la forma A sobre B. Un caso típico, por ejemplo, es 0.5. 0.5 es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir en la forma A sobre B. ¿Cómo? Bueno, ustedes sabrán que 0.5 es lo mismo que tener ¿cuánto? Un medio. Son la misma cosa, ¿verdad? Divida 1 entre 2, a ver cuánto le toca. Si usted tiene un lempira y lo va a dividir entre dos personas, ¿cuánto le toca a cada uno? 50 centavos, 0.5. Entonces, la cuestión es que se puede escribir de esa forma. ¿Sí? Toda fracción que se puede escribir de esa forma, de la forma A sobre B, donde A y B son enteros, entonces es un número racional. Hay algunos números que tienen una representación decimal infinita, pero que son periódicos. ¿Qué significa que un número decimal sea periódico?
Pues que tiene una cifra o un grupo de cifras que se repiten a partir de cierto momento. Pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos. Periódicos puros si la cifra se repite inmediatamente después del punto, y periódico mixto si no se repite inmediatamente después del punto, sino que hay algunos otros numeritos primero y después empieza a repetirse una cifra o un grupo de cifras. ¿Quieren ver algunos ejemplos de esto? Vamos a ver. Hay uno que es un clásico. Este, 0.3, y normalmente lo que hacemos aquí es que a este 3 le ponemos una barrita encima. Con esto nosotros estamos diciendo que el número se repite de manera indefinida. Ese número 3, pero déjenme ver que solo quiero agarrar al 3. Por la barrita. Ahí. Este número 0.3 con la barrita encima significa que es 0.3333333. Nunca terminaríamos de escribir ese 3, ¿verdad? Porque es infinito. Bueno, ese es un número racional. ¿Por qué? La respuesta otra vez es sencilla. Se puede escribir en esta forma. ¿Quién es el número 0.3333333, etcétera? No es otra cosa más que un tercio. En efecto, intente usted dividir 1 entre 3 a ver qué va a pasar. ¿Qué pasa si uno divide 1 entre 3? O vamos a ver. Acuérdese cómo se hacen estas divisiones. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a recordar un poquito de eso. 1 dividido entre 3. Hasta donde nosotros nos acordamos, si este número es menor que este, la división inicialmente no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Porque el 1 es menor que el 3. Entonces, ¿qué hacíamos? Ponemos un 0, un punto, y tenemos derecho a agregarle un 0 al 1, ¿verdad? En la parte derecha. Bueno, fíjense qué sucede si lo hacemos. Si dividimos 1 entre 3. Entonces aquí tenemos 0, punto, y aquí tenemos derecho a un 0. Y de hecho, a todas las restas que vayamos haciendo, los resultados que nos queden aquí en el residuo, tenemos derecho a irle agregando un 0 en cada ocasión, ¿verdad? Desde que ponemos este 0 y este punto aquí. Ese es el algoritmo de la división. Bueno, ¿qué número al multiplicarlo por 3 me da lo más cerca posible de 10? El 3. 3 por 3, 9. Restamos 10 menos 9, 1. Ok, ya terminó esta parte, pero habíamos dicho que vuelvo a tener derecho a un 0 acá, ¿verdad?
Y otra vez la división me queda 10 entre 3. 3. 3 por 3, 9. ¿Cuánto me sobra? 1. Y otra vez tengo derecho a un 0. Acá. ¿Creen ustedes que alguna vez va a terminar ese juego? De estar dividiendo 10 entre 3. ¿Verdad que no? Porque siempre se repite que el residuo es 1, que tengo que agregarle el 0 y se convierte en 10, y que al dividirlo por 3 la respuesta es 3 y me va a volver a dar 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuánto es la respuesta a esta división. 1 dividido entre 3, de aquí en adelante. Bueno, eso lo escribimos como 0.3. Así, con una barrita encima para no cansarnos de escribir tantos 3. No nos ajustaría la vida, ¿verdad? Si quisiéramos terminar de escribirlo. Entonces mejor nos ahorramos la fatiga. Le ponemos esa barrita ahí arriba y ya estuvo. Entonces, se entiende por qué el 1/3 pertenece a los racionales, por qué el 0.3 con esa barrita de arriba pertenece a los racionales. Cualquier número que se pueda representar como una división de un número entero entre otro entero, pertenece a los racionales. ¿Ok? Por supuesto que lo más obvio es que ahí están todas las fracciones, ¿verdad? Cualquier fracción es un número racional. 1/3, 2/5, 4/8, 3/7, lo que usted quiera. Cualquier fracción pertenece a los números racionales. Entonces, pareciera de que tenemos un conjunto más amplio de números y que ahora pudiéramos resolver todos los problemas. Pero no basta con estos números para resolver los problemas a los cuales se ha enfrentado la humanidad. En realidad, pues, hay un conjunto de números que no está contenido ahí y que a veces resulta útil para resolver problemas. ¿De qué conjunto estoy hablando? Me hace falta por acá el conjunto de los números irracionales. Normalmente es representado con la letra I. ¿Quiénes son los irracionales? Bueno, los irracionales son un grupo totalmente aparte. No están mezclados con estos, no es un superconjunto de los que ya tenemos, sino más bien es un número que son esos números que son decimales, tienen una representación decimal infinita, pero ¿cuál es la clave aquí? No periódica. Su representación es infinita y no periódica. No hay dígitos que se repitan. ¿Qué tipo de números conocen ustedes que tengan una representación decimal no periódica? Que los dígitos no se repitan y que sean infinitos. Les voy a escribir por aquí un clásico, a ver. Todos lo deben de conocer. Un número infinito se podría decir que es el número pi, ¿verdad? Es correcto. Por aquí lo tenemos. Pi es un ejemplo clásico. Claro. ¿Qué es pi? ¿De dónde sale el número pi?
Desde los griegos viene esto. Por eso es que tiene una letra griega. Pi es una letra griega, en realidad. Pero se usó para designar cuántas veces cabe el diámetro de una circunferencia precisamente en el perímetro de esa circunferencia. El perímetro de un círculo, que es la circunferencia, mejor dicho, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el diámetro en ella? Y la respuesta fue un número que no era racional, sino que es un número irracional. Si usted se mete a internet y pone todos los dígitos de pi, nunca le van a acabar. Pero lo más importante no es tanto que no acaben, sino que no son periódicos. O sea, no hay un patrón que nosotros podamos seguir para calcularlo. Vamos a ver si les muestro una imagen donde aparecen unos cuantos dígitos de pi. Espero que la alcancen a ver bien. Déjenme para ver si se las proyecto. Quería proyectarles una, pero me sale una publicidad ahí que me tapa. Tal vez es. O sea, y sin importar cuántos dígitos descubran, nunca van a terminar, ¿verdad? Igual. Porque el número pi tiene una representación decimal infinita, no periódica. Se lo voy a poner por aquí. ¿Qué les parece? Es este, ¿verdad? 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, etcétera. ¿Lo ven? Esta cantidad de cifras de pi normalmente solo se pueden calcular utilizando una máquina, ¿verdad? Para uno como humano, pues es bien difícil llevar a cabo este cálculo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia? Es decir, usted le mide el largo a la circunferencia, por decir algo, le mide el perímetro, siendo más exacto, ¿verdad? Y luego mide su diámetro, divide el tamaño que le quedó de la circunferencia entre el diámetro, ¿cuántas veces es? Sin importar el círculo que use, siempre le va a quedar 3.14, 15 y ese montón de números que usted ve ahí. Ahora, hay una diferencia con respecto al 1/3 que vimos anteriormente. Aquí no hay manera de predecir cuál es el siguiente número. De hecho, pues, entre las personas que manejan teoría de números, es una competencia que hay de descubrir cada día más números de pi. Utilizando calculadoras, creo que se han descubierto, después del punto decimal, aproximadamente, no me acuerdo si son 8.000 o 8 millones de dígitos después. Quizás la información aquí lo muestra, ¿verdad? Casi siempre uno dice que pi es 3.14, pero es simplemente una breve aproximación, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí, miren que con la llegada de las primeras calculadoras se obtuvieron 808 decimales, o sea, después del punto 808 números. Pero dice que en la actualidad, observen la cantidad, se han podido obtener 31.4 billones
posiciones decimales después del punto. ¿Sí? Hay gente que es aficionada a estos números, ¿no? Entonces, 31.4 billones de números después de las posiciones decimales. Ahora, se puede seguir toda la vida con ese juego, pero entenderán ustedes que es un juego que no tiene fin, ¿verdad? Porque aunque le descubra 31.4 billones después del punto, ¿qué sucede? Como tiene infinitos de ahí para adelante, hay esa y más cantidad todavía. En la práctica no necesitamos tantas posiciones decimales del número pi, ¿verdad? Para los cálculos que nosotros hacemos, por lo general nos basta con las primeras 4 o 5 posiciones. ¿Sí? Con eso ya estamos contentos y tenemos una buena aproximación. 3.1415, por ejemplo. Pero usted debe de entenderlo que pi no es un número racional, sino que es un número irracional. ¿Se les ocurre algún otro número irracional que ustedes conozcan, aparte de pi? Es bueno hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Qué existirán más? ¿Qué creen ustedes que hayan más? ¿Números racionales o irracionales? ¿Qué existirán más? ¿Números racionales o números irracionales? A ver, Edward, ¿qué opina usted? Yo digo que racionales, ¿Verdad que diera esa sensación de que hay más racionales? Pareciera serlo, fíjense. Yo les hice la pregunta por eso. Pero fíjense que en la práctica existe exactamente la misma cantidad de números racionales y de irracionales. Lo único es, pues, que los irracionales no son tan conocidos. O por lo menos uno no tiene la constancia, no está tan consciente de que lo que está tratando es un número irracional. Pero yo les aseguro que ustedes conocen algunos. Por ejemplo, la raíz de 3 creo que también sería una, ¿verdad? La raíz de 3 es un número irracional. O raíz de 5. Raíz de 5, raíz de 2. Todas las raíces que no son exactas, que no tienen como resultado un número racional, entonces son números irracionales. Todas esas que mencionó el compañero. Y en general, ¿verdad? Todas las demás. Raíz de 7, raíz de 8, raíz de 10. Usted pruebe alguna vez, no sé si alguna vez le enseñaron cómo calcular las raíces cuadradas de un número, pero pruebe a calcularlo y se va a dar cuenta de que tiene una representación decimal infinita, no periódica. Hay otros números que son famosos por ser números irracionales. Por ejemplo, el número de Euler, ¿verdad? ¿Han visto ustedes alguna vez? No sé. No es tan común tampoco en las matemáticas preuniversitarias. El número E, que es el número de Euler. 2.71, 72, etcétera. También es un número irracional. Y cuestiones que yo entiendo que ustedes quizás no conocen todavía, como son los logaritmos, en muchas ocasiones también nos queda
uno irracional. Miren que es parecido el número de Euler con el de pi, en el sentido de que son irracionales, ¿verdad? Que tienen infinitos dígitos. Andaba buscando un lugar donde mostrárselo. A ver si puedo hacer más grande esto para que lo vean mejor. Tal vez así, se lo voy a compartir, porque sé que no lo están viendo. Por cierto, en finanzas este número aparece con mucha frecuencia en el cálculo de intereses. Y al final, cuando ustedes estén en su siguiente clase, que es muy probablemente Matemáticas 1, ahí se lo van a encontrar. Entonces, obsérvenlo, 2.71, 82, 81. Fíjense que alguien que solo calcula estos primeros podría decir, hey, pero ahí hay una repetición, mire, 82, 81, 82. Y de remate le vuelve a salir un 8. Pudiera pensar de que he encontrado un patrón, ¿verdad? Un patrón repetitivo para el número, pero todo se echa a perder cuando vemos los siguientes. Aquí ya pierde, mire eso. 84, 59, 04, 52, 35, 36, 02, 87. No hay forma de predecir cuál es el siguiente número. Y todos estos son números pertenecientes al número de Euler, ¿verdad? Que normalmente se representa como una E. Ustedes en algunas calculadoras se puede encontrar ese número, en las calculadoras científicas. Ahí aparece el número E. Es también un número irracional. Los logaritmos también, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el número de oro, que es un número que está asociado con la belleza. Las proporciones de las cosas que son bellas la proporción tiene que ser el número áureo, el número de oro, que se le llama. Es decir, por ejemplo, ustedes han escuchado alguna vez que se habla de el rostro más bello del mundo. Es porque es el rostro que más se acerca a la proporción áurea, que es también un número irracional. ¿Verdad? Entonces, todo este conjunto de números que tienen una representación decimal infinita, no periódica, son números irracionales. Entonces, volviendo al diagramita que nosotros teníamos, ojo, estos no se mezclan con los anteriores, sino que forman un conjunto por aquí aparte. ¿Okay? Es un conjunto que lo tenemos por aquí. Nada que ver con esto. Un número que es irracional ya no puede ser racional. Y por lo tanto tampoco puede ser un entero, ni tampoco un número natural. Porque para empezar hemos dicho que tiene una representación decimal, pero que su representación decimal es infinita y no periódica, con lo cual no pertenece a los racionales. Bueno, de hecho su nombre va. Unos son racionales y los otros son irracionales. Entonces, son como el agua y el aceite. No tienen nada que ver los unos con los otros. Bueno, cuando agarramos todos estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales, y los metemos en un mismo saco, es decir, hacemos esto, creamos un superconjunto en donde aparezcan ambos. Voy a dar color a eso.
¿sí? Tenemos un superconjunto que contiene a los racionales y a los irracionales. Entonces, ¿cómo se le llama a este superconjunto que tenemos aquí en rojo? Este es el conjunto de los números reales, normalmente representado por la letra R. Entonces, quiere decir, pues, que nosotros nos vamos a dedicar a el estudio de estos números. Casi siempre, en su carrera universitaria, es con este tipo de números que usted va a tratar, con alguno de ellos. ¿Son todos los que existen? Buena pregunta. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué más puede haber? Si un número no es ni racional ni irracional, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Qué otro tipo de número es? De que los hay, los hay. Otra cosa es que nosotros no los vayamos a estudiar, ¿verdad? Quizá nunca durante su vida universitaria usted va a tratar esos otros números, pero es bueno que conozca su existencia. Hay otro conjunto a la par de estos números que no son números reales y que son conocidos como los números complejos. Los números complejos resulta de la suma de un número real con un número imaginario. Es decir, los reales ahora son un subconjunto de los números complejos. ¿Ok? Tenemos otro grupito aparte, así como teníamos racional e irracional, tenemos reales e imaginarios. Ahora, que la palabra imaginario no lo confunda, ¿verdad? No crea usted que son números que son inventados, que son un éter, que son un concepto abstracto, matemático, nada más. Resuelven problemas de la vida real, los números imaginarios y los números complejos. Problemas tan reales como los relacionados con la electricidad, con la óptica. Se necesitan números imaginarios para poder resolverlo. Y hay uno que es bien fácil de descifrar, el primer número imaginario, quizás para introducírselo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de negativo 1? A ver, recuerda el concepto de raíz cuadrada. Andamos buscando dos números que al multiplicarse, bueno, no dos números, un número, que al multiplicarse por sí mismo, el resultado sea menos 1. O sea, es bien fácil encontrar la raíz de 9, ¿verdad? 3 por 3, ahí está, es el mismo número, 3 y 3, lo multiplicamos dos veces y el resultado es 9. Es súper fácil encontrar la raíz de 25, la raíz de 100, la raíz de 81. Pero, ¿y una tan facilita como la raíz de menos 1? Raíz cuadrada de menos 1. Ningún número real le va a servir. ¿Sabe por qué? Por las cosas que nosotros vamos a aprender más adelante. O repasarlas, porque quizá ustedes ya las saben. Que cuando nosotros multiplicamos dos números de igual signo, ¿qué signo tiene la respuesta? Positivo. ¿Y cómo es que usted, después de multiplicar dos números de igual signo, la respuesta le va a dar menos 1? Bueno, cualquiera diría, no hay respuesta. No se preocupe, la respuesta está allá, a un ladito. Lo que pasa es que no lo conocemos a los números. No conocemos a los números imaginarios. Por eso decimos nosotros que no hay respuesta. Es parecido, yo creo que a ustedes les sucedió, a ver si se acuerdan. Cuando uno estaba en la escuela, primero le enseñaron a hacer restas de 6 menos 1, 8 menos 3, y había un momento en que a usted le decían, bueno, ¿y cuánto es 5 menos 9? ¿Y cuál era la respuesta en aquel momento? Cuando recién uno empieza a restar. No se puede, ¿verdad que así decía uno?
5 menos 9 no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque el 5 es menor que el 9. No es que no se podía. El problema es que usted no conocía los números enteros, a los negativos, pues, ¿verdad? Usted estaba trabajando solo con los naturales. Entonces a uno de niño le estallaba la cabeza diciendo, ¿cómo es que a 5 le voy a restar 9? Es una locura para uno en ese momento, no se puede. Ni me voy a poner a resolver ese problema porque no tiene sentido. Entonces así pasa con los números imaginarios. En el momento. Usted dice, bueno, ¿cómo es que al multiplicar dos números que van a tener que tener el mismo signo, o bien positivo o bien negativo, el resultado me va a dar menos 1? Entonces uno también, ¿verdad? Vuelve a caer en eso mismo. No, no se puede. No es que no se pueda. Es que no conocemos la respuesta. No la conocemos. Es simple y sencillamente eso. Bueno, entonces de estos números son de los que nosotros nos vamos a encargar. De estos que usted tiene aquí. De los números reales. Y en su mayor parte, de los racionales. ¿Verdad? Es poco, quizás solo de pasada, así, o solo de conocerlos, solo de verlos, que vamos a tratar a los irracionales, por lo menos en esta clase. En las clases más adelante de su carrera, sí usted va a tener que tratarlo, ¿verdad? No sé si va a tener que aprender a sumarlos, restarlos, multiplicarlos, etcétera, ¿verdad? Pero le va a tocar tratar ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, ahora que ya sabemos el campo en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, y que, ¿verdad? Que usted ya no va a mostrar ningún tipo de sorpresa cuando yo le diga, bueno, este es un número entero o este es un número racional. Usted ya va a saber a qué me estoy refiriendo. O cuando lo lee en el libro. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos diagramado, ¿verdad? ¿Cuáles son y a dónde pertenecen? Si tienen algo en común, si no lo tienen.